Comenzamos esta segunda lección hablando de la corriente alterna. Como verás, el generador, su tensión ya no es constante en el tiempo, sino que es positiva, luego pasa por negativo, positivo, negativo. Y si la forma de esa tensión es igual a un valor máximo por el seno de omega t, pues tenemos una señal alterna sinusoidal. En el caso de Europa, la frecuencia son 50 ciclos por segundo. Eso significa que en un segundo la tensión pasa 50 veces de positivo a negativo. En el caso de Estados Unidos, la frecuencia de la tensión es 60 ciclos por segundo, o lo que es lo mismo, ciclo por segundo es hercio. Entonces estamos hablando que en Europa son 50 hercios y en Estados Unidos son 60 hercios. Y además vemos unos componentes que no conocíamos, y esos componentes son una bobina, que es la inductancia, que se mide en henrios, y un condensador, que es una capacidad, que se mide en faradios. Como se puede ver, un condensador son dos láminas conductoras separadas por un dieléctrico. Ese dieléctrico son de muchos tipos, puede ser aire, mica, papel, poliéster. En la parte baja de este folio puedes ver las unidades de medida de los condensadores. La unidad de medida es el faradio. Es muy grande, es una unidad muy grande y por eso se usan los submúltiplos. Y los submúltiplos son el microfaradio, que es dividir un faradio por 1.000.000, es decir, 10 elevado a la menos 6, el picofaradio, que es 10 elevado a menos 12, y el nano, que es 10 elevado a la menos 9. El nano coincide con lo que también se representa como K, es decir, un condensador que figure 3K significa que tiene 3.000 picofaradios, o lo que es lo mismo que 3 nanofaradios. Hay condensadores muy antiguos que en su nomenclatura figura centímetros. Un centímetro puede ser equivalente a un picofaradio. Algunos condensadores tienen un código de colores similar al de las resistencias, ya que la primera color es la primera cifra significativa, segunda cifra significativa y número de ceros. Luego viene la tolerancia y por último, algo muy importante en un condensador es la tensión que aguanta en sus extremos. Dependiendo del color de esa última franja, podremos saber hasta qué tensión puede soportar ese condensador. Otros condensadores llevan escrito ya el dígito, primer dígito, segundo dígito y el número de ceros. En el caso concreto que estás viendo en pantalla, tenemos un primer dígito que es un 1, un segundo dígito que es un 0 y 4 ceros. Luego estamos hablando de un condensador de 100.000 picofaradios, o lo que es lo mismo que 100K, o lo que es lo mismo que 100 nanofaradios. Aquí puedes ver la representación de los condensadores. El primero de la izquierda son condensadores de mica, de estiroflex, de papel. Los segundos son condensadores electrolíticos en los cuales se indica en ese condensador el cual es positivo y cuál es negativo. Y el último es un condensador variable muy propio de los que se usan para sintonizar las emisoras. Conocida la representación y el valor de los condensadores, volvemos al folio para seguir dando una serie de conceptos que quiero que conozcas. La bobina y el condensador tienen un comportamiento un poco más complicado que la pura resistencia. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque la tensión que cae en esos elementos no está en fase con la intensidad que lo atraviesa. Pero como no quiero hacer un curso complejo, sino que sea didáctico y fácil de entender, este tema lo he enunciado pero no profundizo más. Pero sí quiero que conozcáis la impedancia que presenta tanto el condensador como la bobina a la frecuencia del generador que está alimentando esa bobina y ese condensador. El valor de la impedancia de la bobina es L, que es la inducción en henrios, por omega. Omega es 2πf, siendo f la frecuencia del generador que estamos aplicando. Y se mide en ohmios. Por lo tanto, podemos ver que cuando la frecuencia es cero, es decir, corriente continua, la impedancia que presenta la bobina es cero.
Mientras que si esa frecuencia es infinita, la impedancia que presenta la bobina es infinita. La impedancia capacitiva que presenta el condensador es igual a 1 partido por C omega, siendo C en faradios y omega, como hemos dicho anteriormente, igual a 2πf. Y en este caso, cuando la frecuencia es cero, es decir, la corriente continua, vemos que la impedancia es infinita, mientras que cuando la frecuencia es infinita, la impedancia es cero. Por eso se dice que un condensador no deja pasar la corriente continua. Sí que es cierto que deja pasar mientras se carga, pero vamos, en el régimen estacionario, un condensador no deja pasar la corriente en continua, ya que la impedancia capacitiva a frecuencia cero es infinita. Ahora te presento un circuito paralelo LC, es decir, una bobina con una inducción y un condensador con una capacidad. Y vemos que la impedancia equivalente de ese circuito LC tiene en el denominador los valores de omega L y 1 partido por omega C. De tal forma que cuando se cumple que omega L es igual a 1 partido por omega C, el denominador es cero y la impedancia equivalente es infinita. Y eso se cumple cuando la frecuencia es igual a 1 partido por 2pi raíz cuadrada de LC. Y esa frecuencia es la frecuencia de resonancia del circuito, que es precisamente lo que se aplica cuando sintonizamos una emisora. Cuando sintonizamos una emisora hay un circuito LC que se cumple que con la frecuencia de la emisora ese circuito resuena y en ese momento presenta una impedancia máxima. Antes de presentarte el circuito práctico del circuito resonante, quiero comentar la agrupación de condensadores. Los condensadores en serie, su valor, el valor equivalente, es C1 por C2 partido por la suma C1 más C2. Como vemos, es como si fuesen resistencias en paralelo. Y condensadores en paralelo es como si fuesen resistencias en serie, es decir, el equivalente de dos condensadores en paralelo C1 y C2 es igual a C1 más C2. El circuito práctico está constituido por un generador que da 1,5 MHz y de él parte una resistencia y de esa resistencia en serie se le pone el circuito paralelo LC que estás viendo. Se puede observar que al mover el condensador variable, la tensión que hay en los extremos del circuito paralelo varía y hay un punto que es máximo y es cuando en ese momento se da la circunstancia que L omega es igual a 1 partido por C omega y el circuito paralelo está resonando a la frecuencia de 1,5 MHz. Alguien podría ser muy preciso y pensar que 1,5 MHz es el extremo de la banda de onda media. Y si es el extremo de la banda de onda media, el condensador variable teóricamente tendría que estar o prácticamente totalmente abierto. Y como vemos, en este caso no está totalmente abierto. ¿Y cuál es la causa por la cual no está totalmente abierto? Porque la bobina tampoco es la exacta, es decir, la bobina tendría que tener la ferrita más metida y por lo tanto la L que en este momento tiene la bobina es menor y queda compensado por una capacidad mayor. Ahora vamos a ver las preguntas de Radio Maimó referente a corriente alterna. La pregunta número 3 era que el alumno dibujase una corriente alterna pero de menor amplitud. Entonces el valor máximo, efectivamente el alumno la dibuja bien, ese valor máximo lo hace más pequeño. Y la número 4 era que hiciese la gráfica de una corriente alterna pero de mayor frecuencia. Y aquí el alumno también contesta bien y más o menos lo que mete en cada ciclo, mete 2 ciclos, es decir, duplica la frecuencia. Y por último, la pregunta número 5 referente a que dibuje una onda total o simplemente un semiperiodo. El alumno también lo contesta bien. Como último, un resumen de lo que hemos aprendido en esta segunda lección.
Hemos visto que el generador de corriente alterna, eso significa que pasa de positivo a negativo en 50 ciclos en un segundo, 60 ciclos en un segundo. Ya hemos dicho que el ciclo segundo es el hercio. Y aparecen unos nuevos componentes como son la bobina, que es una inducción que se mide en hercios, y el condensador, que es una capacidad que se mide en faradios. El faradio es muy grande y se usan sus múltiplos. Se usa el microfaradio, que es un faradio dividido por 1.000.000, es decir, 10 elevado a menos 6, el picofaradio, que es 10 elevado a menos 12, y el K, que es igual al nano, es decir, 10 elevado a menos 9. Asimismo, en los condensadores antiguos se puede leer en centímetros, que puede ser equivalente al picofaradio. Después hemos visto lo que era la impedancia inductiva, y la impedancia inductiva es el valor de L por omega, mientras que la impedancia capacitiva es el valor de 1 partido por C omega. Cuando ambas cantidades son iguales, se cumple que la impedancia del circuito paralelo es máxima. Y entonces ocurre esto y acontece cuando la frecuencia es igual a 1 partido por 2pi, la raíz cuadrada de LC. Y esto es lo que se aprovecha en los receptores de radio para sintonizar la emisora que uno quiere escuchar en ese momento. Sencillamente, lo que hacemos con la capacidad variable es que resuene el circuito paralelo a la frecuencia de esa emisora.